Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Estoy aquí en esta cámara para darles la bienvenida a la tarde de hoy. Hola, bienvenidos a la tarde. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarlos cada día a través de NTN 24, el canal de las Américas. Son las 4:07 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Y comenzamos en Colombia, porque hay varias noticias para comentar. Pero como vamos a conversar sobre Colombia, quiero también darle la bienvenida a nuestro analista permanente, Jairo Libredo. Jairo, bienvenido. Y Dani, es un gusto y un compromiso estar contigo. Como teníamos a Jairo aquí, no quisiera, yo creo que es que no te querían mostrar. Por yo eso, creo que sí. ¿verdad? Sí, ellos me quieren esconder, claro, y por eso juegan con las por cámaras. eso no hicieron ese plano abierto de todos los días. Sí. Jairo, ayer en el Congreso de Colombia hubo un debate de aproximadamente 7 horas de intensa discusión. El debate del siglo, se decía en las redes. Exactamente, así fue denominado. ¿Por qué fue el debate del siglo? Empecemos por allí. Yo creo que hay un motivo claro, preciso y sin lugar a dudas que concita toda la atención. Se decía que era el debate del siglo, lo que ocurrió en el Congreso de la República por cuenta de la invitación o citación, dicen algunos, del fiscal general de Colombia, el doctor Néstor Humberto Martínez, por cuenta de un escándalo que está asociado, de un lado, al tema más preocupante en América Latina, que es la corrupción de Odebrecht, pero también por otro tema muy sensible, por el ejercicio que él cumplió en su momento como abogado del Grupo Aval, el grupo financiero más poderoso, más importante de Colombia. Pero a falta de 2 temas hay un tercero: la muerte del anterior controller, el doctor Jorge Pizano. Él fue controller de Corfibanca, una empresa que era socia de Odebrecht para la construcción de unos proyectos de infraestructura, donde él hizo unas denuncias que comprometen a Odebrecht, que él conoció en su calidad de abogado, y que en medio de estos 3 temas se ha generado un escándalo que no termina en el país. Por eso muchas personas consideraban que era necesario, y así lo hizo el señor fiscal, puso la cara ante el Congreso de la República y dio sus explicaciones, pero sus explicaciones fueron tan polémicas como estos 3 casos en uno solo. Bueno, eso era la polémica hasta ayer. Hasta ayer. Es decir, Colombia estaba inmersa en esta discusión. Renuncia, no renuncia, explica, no explica, sabía, no sabía. Exactamente. Eso quedó de lado el día de hoy. Porque en medio de todo esto, de estas 7 horas de intenso debate, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático puso un video allí en el Congreso y el foco cambió y se centró en el senador Gustavo Petro. ¿Por qué? Veamos. Este es el momento en el que la senadora Paloma Valencia, en medio de su intervención en el debate, anuncia la revelación de un video sobre Gustavo Petro. Nos llegó antes, aquí en la mitad de este debate, un video que sí les quiero presentar. Un video que me parece que muestra que el tal pedestal moral, queridos congresistas, en el que los promotores del socialismo del siglo XXI y del populismo quieren colocarse incendiando todo lo demás porque ninguno sirve que no sea ellos. En el video se observa a Petro manipulando unos fajos de billetes que luego introduce en una bolsa plástica. Así observaba anoche Petro desde su puesto en el Senado mientras era proyectado el video en la plenaria. Raro que le presten tanto efectivo, senador Prato. Raro que el que le presta la plata lo esté grabando. Raro que nos diga el que nos entrega el video que el coprotagonista puede ser un señor Juan Carlos Montes. No sé si usted lo conocerá, es un video de 14 minutos que vamos a poner inmediatamente en las redes para que la ciudadanía lo vea, porque después se ve el coprotagonista. Yo no lo conozco. Me dicen que es un exmilitante del M-19, contratista de la alcaldía. ¿Se acuerda, senador Benedetti, de la máquina tapahuecos? Pues es el mismo señor. Bueno, el señor contratista como que le prestaba al alcalde. El video al parecer es grabado sin el consentimiento de Petro. A ver, Jairo, resulta que de todo el debate en relación a Odebrecht, el debate
hoy, con el que amaneció Colombia, es qué pasó en ese video, de quién era el dinero, por qué el senador Petro tiene esos grandes fajos de dinero que está metiendo en una bolsa plástica. Y Dani, aquí un político, un exministro, hoy día condenado, acuñó una frase que ha sido objeto de muchas burlas y descalificaciones, pero que retrata a la perfección lo que ocurre. La política es dinámica, diría un antiguo ministro de la administración Uribe, y yo creo que esto lo demuestra. Lo que hasta ayer era el debate del siglo se convirtió en el abrebocas de un debate mucho más fuerte por cuenta de la revelación por parte de la senadora Paloma Valencia de un video de hace muchos años en donde un empresario o una persona cercana a Gustavo Petro en el momento le entrega un dinero. Esto ha generado una polémica gigantesca porque muchos políticos no solamente se fundamentan en sus discusiones y en sus actividades legislativas y electorales en un pedestal moral como si estuvieran por encima del resto de los humanos y se sienten con toda la autoridad moral para descalificar, para atacar y para sindicar de actividades que ellos consideran que no son muy santas, pero se les olvida que pueden ser ídolos de barro. ¿A qué me refiero con ello? Estará claro por parte de las autoridades electorales y de manera especial por quien lleva las cuentas relacionadas con los aportes de particulares para financiar actividades políticas que este dinero se registró. ¿Cómo fue el proceso? ¿Dónde están las bases? ¿El nombre de esta persona tiene el respaldo mínimo necesario para garantizar que este dinero no es de un origen espurio, entre comillas? El debate del siglo ayer se acabó. Se convierte en una nebulosa. Estamos en un siglo nuevo. Y estamos en un siglo nuevo, o como diría ese famoso ministro, la política es dinámica. Bueno, es tan dinámica que justo antes de comenzar el programa, Jairo decía cuando veníamos caminando al estudio, está llegando diciembre, ¿por qué estamos en esta corredera informativa? Porque la noticia es así, porque cambia, porque Dinámica. es variable, porque nunca sabemos lo que hay en el minuto siguiente. Ahora, en relación al video, el senador Petro dijo ayer que se trataba de un préstamo, creo. ¿De un préstamo? Que fue lo primero que dijo en relación a esta escena. Pero su abogado, entiendo... El doctor Ortiz, un abogado muy reconocido en Colombia. Que después, ya entrada la noche, declaraba a los medios de comunicación, decía que se trataba de dinero que estaba siendo recolectado para la campaña o para la organización política o algo por el estilo. Pero comenzamos mal porque se contradicen. ¿Cómo se va a contradecir el implicado en el video y el abogado? Es una contradicción que es imperdonable, más aún con una figura pública como Gustavo Petro y con la figura del doctor Ortiz, que es uno de los abogados constitucionalistas más reconocidos en Colombia. Y Dania, esto hace parte de no estar preparado para las cosas y creer que con una respuesta inmediata se va a subsanar este tipo de problemas. Fíjese, Dania, que hoy en la gran mayoría de medios de comunicación, radiales, escritos, televisivos, en las páginas digitales, el debate y la gran preocupación que existe es de dónde surgió este dinero, por qué no se puede justificar de la mejor manera, y la preocupación que muchos investigadores deben estar en estos momentos tratando de resolver gira en torno si existen registros contables en la época que sustenten no solamente la cuantía del dinero que se contó, sino el nombre de la persona que prestó ese dinero en dado caso que eso haya sido así. Hasta ahora no tenemos una respuesta clara, no tenemos una respuesta precisa y las dudas siguen surgiendo, porque si en el caso de lo que fue hasta hace muy pocas horas o quizás hasta hace mediodía el debate del siglo, todo indica que la burbuja de estos acontecimientos se puede llevar por delante no solamente a una figura tan importante en la política colombiana como la es de Gustavo Petro, sino que deja nuevamente en el piso la clase política, que no solamente sale mal evaluada en las principales encuestas en Colombia y en América Latina, sino particularmente genera un deterioro político y de legitimidad. No puedo dejar de comentar un tuit de un invitado a este programa y un compañero nuestro de Hassan Nazar, Claro. que escribía un tuit muy temprano en la mañana y decía, no se olvide, cuando reciba dinero en bolsa, pida la factura. Es muy cierto. Otro punto para comentar con Jairo Libreros. Carlos Holmes Trujillo en la Organización de Estados Americanos. Nuevamente hubo un roce diplomático entre Colombia y Venezuela, luego de que el canciller hiciera críticas a la situación bajo el régimen de Nicolás Maduro. La representante de la delegación venezolana volvió a acusar a la administración de Iván Duque de encabezar un complot internacional para dar un golpe de Estado a Maduro. Carolina Valladares tiene este reporte.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primera visita del canciller de Colombia, Carlos Gómez Trujillo, aquí a la sede de la OEA en Washington. Intervino hoy el canciller ante el Consejo Permanente en una reunión extraordinaria aquí en la OEA para presentar oficialmente a Medellín como sede de la Asamblea General de la OEA, de este organismo, el próximo 26 y 28 de junio. Pero además aprovechó también Trujillo para poner énfasis en esa crisis regional y sobre todo nacional que vive Colombia a raíz de la migración de los refugiados venezolanos. Dijo que aprobó el Consejo de Ministros un plan para hacer frente a la crisis a nivel nacional, regional e internacional, y en cuanto a esa esfera internacional dijo que sigue trabajando en la construcción de un plan financiero regional para recabar apoyos financieros precisamente para hacer frente a esa crisis. Mencionó que tras la reunión ante el Consejo Permanente va a reunirse también con oficiales de la BID y también del Banco Mundial. Mi país, bajo el gobierno del presidente Duque, ha resuelto hacerle frente a esta crisis migratoria mediante medidas nacionales, regionales y globales. En el orden nacional estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Vamos a continuar haciéndolos. Debo decirles que vamos a continuar trabajando con ustedes a fin de armonizar en la región las medidas que deben tomarse para efecto de darle la atención adecuada, ordenada y regular a la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Continuamos actuando y dando pasos adelante en la construcción de la plataforma financiera regional que va a contar con la participación del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, y con las contribuciones de países como los Estados Unidos y los Estados miembros de la Unión Europea, entre otros países que han anunciado su voluntad de cooperar. Una de las razones de mi visita a Washington es, entre otras cosas, reunirme con el BID y con el Banco Mundial para ese efecto. Varios fueron los países que apoyaron a Colombia en el día de hoy, entre ellos Brasil, también Honduras, también Perú y por supuesto Estados Unidos. Su embajador ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que su país, Estados Unidos, seguirá apoyando a Colombia y además destacó esa ayuda humanitaria que ya destina para amortiguar la crisis migratoria de venezolanos. Los Estados Unidos ya en el año 2017, 2018 hemos aplazado casi 92 millones de dólares a Colombia. Estamos dispuestos a ayudar en otras maneras y seguir aplazando dinero para ayudar el sistema migratorio de Venezuela, los migrantes de Venezuela que están llegando hacia Colombia. Y entre esas intervenciones en el día de hoy en el Consejo Permanente, una nota discordante. Fue Venezuela, acusó tanto a Colombia como a los Estados Unidos de mantener una alianza para perpetrar un golpe de Estado y derrocar así al régimen de Nicolás Maduro. Desde Washington, desde la OEA, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina, gracias por la información. 2 puntos o 2 comentarios te pido, o un comentario sobre 2 aspectos. El primero, definitivamente Colombia le mete el pecho al éxodo venezolano, es una prioridad para el gobierno colombiano. Y lo segundo, ¿de qué conspiración, hombre? Van a insistir hablando los representantes de Nicolás Maduro en organismos internacionales. ¿De qué conspiración de Colombia y Estados Unidos para derrocar a Maduro? La única conspiración que hay en ese sentido es la del propio pueblo venezolano, que ya no puede ni con el hambre, ni con la falta de medicinas, ni con la crisis humanitaria que tiene que vivir cotidianamente. 3 comentarios muy breves, y Daniel. Sí, porque ya casi te dejo sin comentarios. Sí, eso te iba a decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo y suscribo cada una de las palabras dichas editorialmente hablando. En segundo lugar, Colombia se ha convertido en el timonel de la lucha por el retorno de la democracia en América Latina, especialmente por la crisis de la dictadura de Maduro. Hay que tener en cuenta que la gestión que ha adelantado el canciller Carlos Gómez Trujillo, que ha sido brillante, destacada, demuestra que los compromisos de campaña del presidente Duque se van a cumplir. Y en segundo lugar, Idania, la retórica, la capacidad increíble de hablar que tienen ciertos funcionarios venezolanos no se compadece con su miserable capacidad de ejecutar políticas públicas en beneficio de su propio país. Ahora, Jairo, hoy a las calles de Colombia pues tenemos, Colombia es noticia y sigue dando noticias, evidentemente. Y hoy los estudiantes salieron una vez más. Hoy se habló de un paro nacional, de una movilización nacional, salieron a las calles en todo el territorio y por supuesto en Bogotá. La lluvia que cayó en la tarde, por lo menos en la capital de Colombia, quizás calmó un poco las cosas, pero la marcha es noticia.
Como decíamos hace unos minutos, tarde lluviosa en la capital de Colombia. Aún así, los estudiantes, profesores, sectores agrícolas, transportistas han marchado en más de 30 ciudades en Colombia. Rechazan las políticas del gobierno del presidente Iván Duque. Los alumnos piden más presupuesto para la educación y los profesores mejores salarios. En varios puntos de Bogotá fue reforzada la seguridad por estas movilizaciones, donde ya se han registrado disturbios. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Estamos en dos lugares distintos en la capital de Colombia. Sara Agudelo está con nosotros. Sara Agudelo y Juan Pablo López. Vamos primero con Sara. Sara, buena tarde. Hola Idania, buenas tardes. Pues es que las marchas en Colombia son noticia porque hoy tan solo en Bogotá se movilizaron aproximadamente 10.000 personas. Todas ellas comenzaron a concentrarse desde las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana comenzaron a movilizarse. Hubo disturbios, dos puntualmente, uno al mediodía y otro hace pocos minutos en donde nosotros nos encontramos, que es en el Parque Timisa, en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. Principalmente estos disturbios, ¿por qué se presentaron? Porque los manifestantes cambiaron la ruta que habían establecido ellos mismos ayer con el distrito. Es muy importante decir que fueron ellos mismos quienes le dijeron al distrito ayer, incluso el distrito también en una rueda de prensa nos anunció cuáles serían esos recorridos concretados o concordados con los mismos manifestantes, y lo que nos ha dicho el distrito durante todo el día es que ellos estuvieron en conversaciones precisamente con los líderes de las marchas, pues para evitar que se presentaran estos desvíos, pero pues sin embargo ocurrieron. El primer desvío se presentó al mediodía y era que los manifestantes habían acordado llegar hasta el Parque San Andrés en la localidad de Engativá, muy cerca al Portal 80 de Transmilenio. Pero en la ruta o cuando estaban manifestando, pues decidieron cambiar la ruta y dirigirse hasta el Parque Simón Bolívar, que es también en el occidente de Bogotá. El SMAT tuvo que intervenir porque esa no era la ruta que habían establecido y pues fue ahí entonces en donde se presentaron los enfrentamientos. Lo mismo pasó en la tarde, digamos que la marcha que venía desde el sur, que es en donde nosotros estamos, pues transcurría con normalidad y también con calma, pero ellos debían llegar hasta el Parque Timisa. Sin embargo, transcurría por la avenida 1 de Mayo, cuando ahí llegaron hasta la avenida Villavicencio para dirigirse hasta la Universidad Distrital de Bosa. Ese no era el lugar de encuentro que habían acordado y por eso fue ahí cuando el SMAT tuvo que intervenir. Digamos que los disturbios de la tarde fueron un poco más graves o más duros porque eran muchas personas encapuchadas que se encapucharon para enfrentarse con el SMAT, les tiraron piedras, el SMAT pues por supuesto también reaccionó. Desorden también pues durante estos enfrentamientos, y aproximadamente lo que nos han dicho las autoridades es que hasta el momento hubo 6 capturados precisamente por enfrentarse con la autoridad. A esta hora pues digamos quiero mostrarles, a ver si mi camarógrafo puede dar hasta allá, hasta el punto. El parque está altamente custodiado por policías y allá muy al fondo pues se ve un pequeño grupo de estudiantes luego de que el SMAT pues lograra dispersarlos. Por supuesto, estamos muy atentos a lo que dirán las autoridades, especialmente la alcaldía de Bogotá, porque claramente incumplieron los acuerdos a los que habían llegado ayer y pues esto tendrá unas sanciones. Es por ahora la información desde el sur de Bogotá. Continúen ustedes con más noticias. Gracias, Sara, gracias por toda la información, por la síntesis que has hecho de lo que fue la movilización en la capital de Colombia. Pero ahora vamos a la Plaza Bolívar, en el centro de la capital colombiana, con Felipe Quintero. Este era el punto de llegada de la movilización. Felipe es... Juan Pablo. No, es Juan Pablo. Juan Pablo López fue el que anunció hace unos minutos, pero como me estaban diciendo Felipe, también teníamos otro contacto con él, pero aquí está Juan Pablo. Juan Pablo, el punto de llegada era la Plaza Bolívar de Bogotá. ¿Qué pasó? Buena tarde para ti. Y Dania, buena tarde. Mira, es muy curioso porque son dos de las principales marchas que se realizaron aquí en Bogotá que llegaban hasta este punto, hasta la Plaza de Bolívar. Una que eran los sindicatos de los educadores y los maestros, FECODE se llama, que salía desde unos 2 o 3 kilómetros de acá, se venían caminando durante toda la mañana, y la otra era las centrales obreras, la Confederación General de Trabajadores de Colombia, que también llegaba hasta este punto. Llegaron aproximadamente unas 3.000, 4.000 personas, calculamos, a
grandes rasgos, pero a las 2 de la tarde el aguacero muy fuerte que cayó sobre el centro de Bogotá obligó a que se suspendiera y se dispersara la manifestación que hasta ese momento había sido pacífica. Lo que ustedes ven en sus pantallas es el dispositivo de seguridad de la Policía Nacional y del SMAT, del Escuadrón Móvil Antidisturbio, que ha estado acá durante toda la mañana y que parte de la tarde llegó también hasta este lugar. Hay unas personas que están haciendo una manifestación pacífica también con sábanas blancas en la Plaza de Bolívar. Sin embargo, por lo que vemos y el panorama es que ya han desmontado la tarima principal en la que habían determinado hacer algunas manifestaciones públicas también y hacer pues el final oficial de la marcha, de la movilización, esto porque estaban protestando principalmente, y estas centrales obreras y el Sindicato de los Trabajadores, por el tema de la reforma tributaria que está presentando en este momento justamente el presidente Iván Duque y el ministro de Hacienda ante el Congreso de la República, y que dicen que además va a golpear muchísimo la clase media. Y también están protestando por el presupuesto a la educación. Dice que debe ser un poco más alto y que además están solidarizando con la causa de los estudiantes que también están movilizando a esta hora. Las telas negras que ustedes ven sobre la alcaldía mayor de la ciudad de Bogotá, de la capital de Colombia, es justamente para que no hubiera vallas o paredes pintadas, porque es muy común que en este tipo de manifestaciones también se vayan los estudiantes en contra de las instalaciones o en contra de los monumentos públicos. Sin embargo, pues no hubo mayor afectación, fue absolutamente pacífica esta movilización. El presidente Iván Duque en la mañana dio un balance de lo que habían sido estas movilizaciones. Ayer en una alocución también televisada dijo que tenían todo el derecho los ciudadanos, los estudiantes, los sindicatos a protestar. Sin embargo, no era conveniente, o más bien no era legal, por decirlo de alguna manera, que bloquearan vías y que además también la emprendieran en contra de las personas o de los bienes públicos. Por eso dijo que habría judicializaciones pronto también a las personas que fueran sorprendidas en estas conductas. Pues más tarde el presidente Iván Duque también, el ministro de Defensa Guillermo Botero, el ministro de Defensa colombiano, va a dar un balance general de lo que ha pasado en todo el país, incluyendo acá en Bogotá, y con este fondo de la Plaza de Bolívar vacía. Me despido desde el centro de Bogotá. Juan Pablo López, NTN 24. Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes para ti. Gracias por el reporte. Jairo, dos comentarios. Los estudiantes continúan su protesta por el presupuesto de las universidades. Sí. Los estudiantes insisten en reunirse con el presidente ha enviado delegados. Luego se suman los gremios que protestan por las políticas, y uno se pregunta, ¿qué políticas? Si apenas acaba de cumplir 100 días. Protestan por la reforma tributaria o la ley de financiamiento. Por la reforma tributaria. Sí. ¿Qué reforma? Si no han podido llegar a ningún acuerdo. Ningún acuerdo. Es decir, han tumbado ya dos, la que el presidente presentó, claro, la tumbaron. Luego... Antier se puso otra en consideración, se llegó a un acuerdo, 10 horas después, de nuevo se cae. ¿Qué va a pasar con esta calle encendida en Colombia? Y Daniel, yo creo que esto hace parte de una nueva Colombia que ha estado marcada por una situación antes de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Siempre la protesta social, o por lo menos un importante sector de la sociedad, consideraba que la protesta social podía tener algunos vicios vinculados con las actividades, especialmente de las FARC. Pero hoy día que no hay FARC, hoy día que se respira un ambiente diferente, creo que muchas personas consideran que un buen mecanismo para exigir el cumplimiento de sus derechos, de acuerdo a la interpretación que ellos tengan, es precisamente la protesta social. Y dos, yo creo que aprovecharon el cambio de gobierno, aprovecharon que el presidente Duque es un hombre moderado, es un hombre que le gusta el diálogo, es una persona que está dispuesta no solamente a escuchar a los diferentes sectores, sino buscar mecanismos que le permita solucionar temas de política pública de la mejor manera. El problema es que no hemos logrado establecer un mecanismo que permita convertir los anhelos de diferentes sectores en estrategias de política pública. El presidente está haciendo lo que tiene que hacer. Puso a su ministra de Educación, una mujer que ha demostrado ser muy eficiente en sus actividades, a resolver este tema. Pero creo que hay un grado ya de intransigencia que puede echar al traste lo que está pasando. Y ya que hablamos de Colombia, Colombia también es noticia, pero esta vez en Venezuela, por la expectativa ante la deportación de 59 colombianos presos, oigan bien, desde el año 2016. El Servicio Bolivariano de Migración y Extranjería tendría listo un operativo para entregarlo a las autoridades de Bogotá, aunque aún no se ha iniciado el proceso de traslado. Oliver Fernández
tiene un reporte en Caracas. Oliver. Hola, buenas tardes, Idania. Gracias por este contacto. Así es, desde aproximadamente las 7 de la mañana del día de hoy hemos estado pendientes del traslado de estos 59 colombianos que se encuentran presos en Venezuela desde el año 2016 y que fueron acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de ser presuntos paramilitares. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de conversar con sus esposas, con sus familiares, aunque no quisieron conversar a través de las cámaras, nos han dicho que está totalmente demostrado que ninguno de estos jóvenes son paramilitares y que por el contrario son padres de familia y que fueron apresados por estar indocumentados, por no tener sus papeles en reglas. Desde muy temprano en la mañana se ha dicho que iban a ser trasladados hacia el Palacio de Justicia. Otros han dicho que, bueno, que iban a ser trasladados hacia el SAIME, que es el Servicio de Migración y Extranjería, para ser deportados. Sin embargo, este traslado no se ha dado hasta ahora, hasta esta hora. Nosotros, por supuesto, hemos estado conversando con algunos de los abogados y ellos han dicho que, bueno, que todavía no se sabe qué va a pasar. También se ha dicho de manera extraoficial que estas personas pudieran ser deportadas en la madrugada del día de hoy. Sin embargo, bueno, vamos a esperar, o en la madrugada de mañana, vamos a esperar entonces a ver si se concreta la deportación de estas personas. Lo que sí tenemos entendido es que este martes estuvieron los del Servicio de Migración y Extranjería haciendo algunas evaluaciones, también los hicieron llenar algunas planillas. Sin embargo, pues no se ha concretado nada, si serán los tribunales o si serán deportados en la madrugada de mañana. Sin embargo, nosotros, por supuesto, Idania, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra para llevarles toda la información que se genere sobre estas personas que, recordemos, ya tienen 2 años detenidos acá en Venezuela. Con esta información vamos a retornar contigo a la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. 59 colombianos presos desde el 2016, acusados de paramilitares, de conspiradores. Nunca se presentó una prueba. Se dice que por eso es que ahora se recurre al argumento de la deportación por irregularidad en los papeles. Así no tendríamos que responder por la detención arbitraria. Claro que sí, Dani, es un mecanismo propio de cualquier dictadura que trata de esquivar a como dé lugar cualquier responsabilidad, no solamente por la falla de la prestación del servicio de justicia, sino por los errores que terminan por violar las garantías fundamentales, que no es un tema solamente de un país en particular, hace parte de los estándares internacionales que regulan el tema de los derechos humanos. Lo saca del país y muy seguramente muchos de ellos, con tal de darle sepultura a ese episodio tan difícil que están viviendo, cierran este tema y regresarán al país para continuar con sus vidas. Pero el daño ya está hecho y va a ser muy difícil que con un dinero en un lugar donde no existe un sistema jurídico que permita garantizar que ese tipo de indemnizaciones obren de la mejor manera, pues pensarán que se sepultará el tema. No, y con el problema de que muchos de ellos tienen familia en Venezuela, esposa, hijos, ¿no? Ojalá y realmente permitan la libertad de estos 59 ciudadanos de Colombia, bien para que estén en Venezuela, bien para que puedan regresar a Colombia. Jairo, gracias. Colombia ha sido noticia, por eso la primera parte de la agenda, o mejor dicho, la primera parte del programa, donde usualmente revisamos la agenda informativa, la ocupó Colombia, porque hoy Colombia ha sido noticia en esta primera parte. Gracias por acompañarnos, como siempre. Muy buena la invitación, muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más información. Vamos a hablar de la frontera entre México y los Estados Unidos. Cientos de migrantes parece que están pidiendo al gobierno de Honduras retornarlos al país. Vamos a hablar sobre esto, pero también vamos a ver la Navidad en Nueva York, porque como decía nuestro analista permanente, ya diciembre está llegando. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. Comenzamos esta parte del programa cuando son las 4:42 minutos, hora costa este, en la ciudad de Nueva York, donde a partir de hoy se celebra la Navidad. Esta noche serán encendidas las luces del tradicional árbol de Navidad del centro Rockefeller. Todavía faltan varias horas para el evento, pero en Manhattan ya se siente el ánimo festivo. NTN 24 en el lugar de la noticia. Alejandro Rincón está con nosotros. Buena tarde para ti, Alejo.
Hola Idania, televidentes del Canal de las Américas. Es un gusto conectarme con ustedes esta tarde desde la plaza del Centro Rockefeller, que ahora mismo empieza ya a tener puestos los ojos no solo de los Estados Unidos, sino también de todo el mundo. Está ya en marcha la cuenta regresiva para el evento que es considerado como uno de los más emblemáticos de la llegada de las fiestas de fin de año. El encendido del árbol de Navidad del Centro Rockefeller, un abeto noruego de casi 24 metros de altura que ya está decorado con 50,000 luces de tipo LED de colores y está coronado con una impresionante estrella de cristales de Swarovski que, ojo, tiene 3 millones de estos cristales, algo sin duda alguna diseñado para deslumbrar, para encantar a las por lo menos 8,000 personas que se vuelcan a este sector de Manhattan. Estamos muy cerca de la Quinta Avenida entre las calles 50 a 51 y se convierte justo este sector en el punto de atención a partir de esta tarde y en el transcurso de la noche. Algo de lo cual, por supuesto, hay un montón de gente que no quiere perderse momento alguno y por eso tenemos para ustedes ya algunas reacciones de algunos hispanos quienes desde primer momento del día han venido a guardar su puesto y esta es la expectativa que tienen para la noche de hoy. Vemos que está todo muy organizado, mucha gente y bueno, esto siempre ha sido una atracción para la gente del mundo porque Nueva York es la capital del mundo. Es un modelo para seguir, creo que las luces indican vida, indican dinámica y progreso en la ciudad. Nos parece sensacional, maravillosa, a pesar que el clima está un poco fuertísimo, pero igual emocionadas de conocer las calles tan iluminadas, tan hermosas y tan concurridas, ¿no? Desde 1931 empezó a instalarse este árbol de Navidad en la plaza del Centro Rockefeller, es decir, en este 2018 llegamos a la edición número 86 de este emblemático evento que concentra la atención no solo, como ya los mencionábamos, de los estadounidenses, sino también de todo el planeta. En el momento cuando se ilumine ese árbol constituye pues una de las imágenes más destacadas ya con el inicio de las fiestas de fin de año y en particular de la Navidad. Aquí en la ciudad de Nueva York, el encendido de este árbol es sin duda alguna considerado como uno de los momentos icónicos en donde empieza a sentirse ya más fuerte el calor de todo el fin de año a pesar de las bajas temperaturas que tenemos para el transcurso de esta tarde y de esta noche. El Canal de las Américas está ya aquí en el lugar de la noticia y llevaremos para ustedes toda la información desde este punto donde se origina uno de los momentos más importantes del inicio de las fiestas de fin de año en la Unión Americana. Y Dania, es todo lo que tenemos por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Es un momento bien particular y de los más tradicionales en Nueva York, cuando se enciende el árbol del Centro Rockefeller. Realmente, además, es un espectáculo estupendo para todos quienes van y para quienes podrán verlo a través de nuestras pantallas, por supuesto. Son las 4:46 minutos, continuamos. Donde parece no llegar este ánimo de fiesta decembrina es a la frontera entre México y los Estados Unidos. Allí se agrava el hacinamiento en los albergues dispuestos por las autoridades. En las últimas horas llegaron a la zona limítrofe 500 centroamericanos más que integran la segunda caravana migrante. En los refugios ya no hay capacidad para recibir a más personas. Saludamos a Jorge Nieto, periodista de nuestra cadena aliada Imagen TV. Jorge, adelante. Amigos de NTN 24, un gusto saludarlos nuevamente desde el interior del albergue Unidad Deportiva Benito Juárez, donde llegamos y se está sirviendo chocolate caliente y pan para los habitantes de este refugio, de este albergue. La temperatura, debo de decirles, en Tijuana empieza a descender y este es un factor importante para esta comunidad, ya que ellos vienen de climas mucho más cálidos, además de que se tiene el pronóstico de lluvia para los próximos días. Voy a tratar de mostrarles un poco lo que está ocurriendo en estos momentos. Ahí está, tenemos muchos medios de comunicación también y la fila de personas que están llegando a recibir este chocolate y pan caliente que aquí los voluntarios del Ayuntamiento de Tijuana están sirviendo, sopa, un poco de comida para esta temperatura. Eso por un lado. Por otra parte, les cuento que ha iniciado también un programa de repatriación voluntaria o de repatriación asistida
asistida por parte de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, en coordinación con el gobierno federal mexicano, la Policía Federal. El día de ayer salió un grupo de aproximadamente 90 migrantes que han regresado a su lugar de origen por propia voluntad. Sin embargo, encontramos también que hay cierta resistencia por parte de otros grupos para hacer esto. Ellos continúan, creyendo que la mejor alternativa es permanecer en este lugar. Les voy a girar un poco la cámara para que puedan ver qué es lo que estoy viendo. Esto que se encuentra ahí, eso es el muro fronterizo que divide México de Estados Unidos. Es de cierta manera una mala broma, irónico, ¿no? Tenerlo aquí tan cerca, frente a este campamento, ¿no? La meta para ellos, para muchos de ellos, era llegar hasta la frontera y ahí están, pero están imposibilitados de poder acceder a él, de poder cruzar hacia los Estados Unidos. A mi espalda, pueden ver también un poco las condiciones de este lugar. La gente vive, los que mejor, en casas de campaña, como las que podemos ver aquí. Pero hay otras personas que no tienen tanta suerte, que no alcanzaron casa de campaña y tienen que improvisar con lo que encuentran, como estos pedazos de plástico, colchonetas, cobijas. El último censo del que se tiene conocimiento era de 5.670 personas ayer a las 8 de la noche. Seguramente hoy la población es mayor, ya que llegó un camión durante las últimas horas. Esto es un poco el panorama de lo que se está viviendo el día de hoy aquí, frente a la frontera, en el campamento de la Unidad Deportiva Benito Juárez, en la ciudad de Tijuana, donde se encuentra la caravana migrante. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias. Gracias por este recorrido que además hemos hecho por ese campamento donde vemos las precarias condiciones en las que se encuentran estos migrantes que forman parte de estos grupos que han estado llegando hasta allí, hasta el punto fronterizo y que forman parte de esta caravana de la que hemos venido hablando desde hace ya varias semanas. Ahora bien, desde el lunes pasado, otras 200 personas que hacen parte de la caravana han presentado solicitudes formales para volver a su país a través del plan Retorno Seguro, impulsado por el presidente Juan Orlando Hernández. Así lo informó el embajador de Honduras, el señor Rivera. La decisión de los migrantes que regresen a sus países se ha dado tras los hechos del domingo, cuando centenares de centroamericanos cruzaron el canal del río allí en Tijuana para intentar saltar la valla fronteriza e ingresar a los Estados Unidos. Acción que fue repelida por las autoridades estadounidenses con gases lacrimógenos, como pudimos verlo en los distintos reportes que pudimos hacer para ustedes en el transcurso de esos días. En Tijuana quiero saludar precisamente a Alden Rivera, embajador de Honduras en México. Señor embajador, muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en su programa. Gracias a usted por su tiempo. ¿Cuánta gente, señor embajador, ha solicitado regresar a Honduras de la que ha salido en esta caravana hasta llegar al punto fronterizo? Desde el momento de llegada a México tenemos un registro de aproximadamente unas 1.900 personas que han regresado a Honduras. Desde el momento de la llegada a Tijuana estamos teniendo un dinamismo de más o menos unas 100 personas por día que están solicitando sus retornos de manera voluntaria, con el apoyo de OIM, con el apoyo del Instituto Nacional de Migración. ¿Cuál es el procedimiento, señor embajador, que tienen que seguir los migrantes para hacer esta solicitud? Es decir, ellos quieren regresar, ¿cómo lo expresan? ¿Con quién se comunican? ¿A través de quién se canaliza todo esto? Sí, en efecto tenemos un procedimiento bastante bien establecido en el que participa la Organización Internacional de Migraciones, que tiene presencia en los dos albergues aquí en Baja California, que está en Mexicali, con la presencia de OIM. Ellos detectan a las personas o se acercan las personas a OIM más bien para indicar su intención de poder hacer un retorno voluntario a Honduras, y luego
OIM la traslada hacia el punto en donde tenemos establecido un consulado móvil, en donde está personal de la Embajada de Honduras en México, atendiendo todas esas solicitudes y canalizándolas por la misma vía de la OIM o por la vía del apoyo del Instituto Nacional de Migración. Ahora, señor embajador, ¿qué ocurrirá con estas personas cuando lleguen a Honduras nuevamente? ¿Cuál es el proceso que van a seguir una vez entren nuevamente en su territorio? Tenemos un centro de atención al hondureño migrante que está ubicado en un municipio llamado Omoa. En ese lugar están representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y todos ellos reciben a los hondureños que deciden regresar al país para tratar de ofrecerles un paquete de beneficios que incluyen los programas de desarrollo social del Gobierno de la República y los programas de generación de empleo, y en adición un nuevo programa que tiene que ver con emprendedurismo. Esas posibilidades son ofrecidas a cada una de las personas que regresan al país, y en adición se les brinda toda la asistencia y el apoyo económico para que puedan llegar hasta sus lugares de origen. Pero es un proceso que va acompañado de intervenciones y acciones de parte de varias instituciones del Gobierno de la República, bajo la figura de los programas de reinserción que tiene diseñados el gobierno hondureño. Señor embajador, mucho se ha hablado a lo largo de todo este tiempo en que la caravana ha venido trasladándose desde Honduras, pasando por México hasta llegar aquí a la frontera con Estados Unidos. Se ha llegado a decir que esta frontera, que esta caravana ha estado manipulada. ¿Qué información ha manejado el gobierno de Honduras en relación a esto? Porque hay gente que evidentemente está buscando unas mejores condiciones de vida, pero hay otros intereses de lo que también se ha hablado. Sí, el gobierno hondureño ha sido muy claro desde el momento del inicio de la organización de la caravana, a partir del inicio del mes de octubre. En ese momento, en los primeros días o en la primera quincena del mes de octubre, un grupo de connotación política en Honduras se dedicó a hacer una convocatoria a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, invitando a toda la población hondureña a ser parte de esta caravana, ofreciendo en primera instancia la posibilidad de acceder a una visa de tránsito otorgada por el gobierno de México, y luego indicando de que el gobierno de los Estados Unidos estaría abierto y en toda la disposición de ofrecer asilo a las personas que así lo solicitaran. Esos fueron los detonantes, digamos que los factores que estimularon la participación de una gran cantidad de hondureños en esta caravana migrante, y que poco a poco fue adquiriendo más y más tamaño a medida que avanzaba por El Salvador, por Guatemala, y a medida que también se internó en territorio mexicano. Pero esos factores de la visa de tránsito por México, que es un instrumento que no existe, que es un instrumento que no forma parte de la legislación mexicana, y el hecho de indicar que el gobierno de Estados Unidos estaba abierto a conceder la condición de asilo, que también es algo alejado de la verdad, fueron los factores que incidieron en la creación de la caravana. No negamos que en Honduras tenemos grandes retos en materia de desarrollo social, no negamos que existe pobreza y pobreza extrema en el país, y que esos son factores detonantes de la migración. Sin embargo, en este caso sí tiene particularidades de condición atípica que hicieron que se reunieran una gran cantidad de personas en un solo momento. Pues quiero agradecer al señor embajador de Honduras en México, Alden Rivera, por habernos acompañado. Muy buena tarde para usted. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias por su tiempo. Es el embajador. Ahora, cuando son las 4:57 minutos, vamos a ir al corte, pero los voy a dejar con las imágenes. Ya se ha abierto señal. Eso que ustedes ven allí es el escenario que ha sido establecido para el encendido del árbol de Navidad de la Casa Blanca. En minutos se encenderá este árbol. Ya venimos. Continuamos con La Tarde.
Son las 5:02, hora costa este de los Estados Unidos, 6:02 en Caracas, Venezuela. Esta ceremonia estaba anunciada para las 5 de la tarde en punto. Allí tenemos el escenario. Pareciera que aún no hay movimiento. Continuamos con el programa y en el momento que esto comience, por supuesto, venimos a ver el encendido del árbol de Navidad en la Casa Blanca. Continuamos con más información mientras tanto. A 10 años de prisión fue condenado el ex tesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade. La Corte Federal de Estados Unidos sentenció al teniente retirado por delitos de corrupción y determinó que tiene un plazo de 3 meses para entregarse a las autoridades. El guardaespaldas y el hombre de confianza del fallecido comandante admitió haber recibido sobornos por parte de Raúl Gorrín, empresario y dueño del canal de televisión Globovisión. Aseguró además que Gorrín pagó sobornos por más de $1.000 millones. Andrade debe enfrentar otros procesos por soborno y lavado de dinero en los Estados Unidos, por operaciones que hizo cuando fue tesorero de la nación venezolana. En esta parte del programa quiero saludar a Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular. Carlos, bienvenido. Gracias, Idania, por esta invitación. Un placer. Ayer estuviste presente cuando sentenciaron a Alejandro Hernández. Yo quiero preguntarte, ¿qué sentiste? Alejandro Andrade, ¿qué sentiste como venezolano en el exilio? Cuando estabas allí, cuando hablaron de dinero, de propiedades, de bienes robados al pueblo de Venezuela. ¿Cuál fue tu reflexión? Mire, Daniel, te respondo con mucha sinceridad. Un periodista me preguntaba, me imagino, Carlos, que saliste con una sonrisa luego de la sentencia. Y le dije al periodista, mira, para serte honesto, no. Salí con mucha indignación y con mucho dolor. Y eso fue lo que sentí, Dania, cuando estaba allí y escuchaba cómo esa persona se declaraba culpable de haberse robado $1.000 millones, él solo, sin meter a sus 3 socios que él dice con quien hizo el negocio, y ver lo que está pasando en nuestro país. Me venía a la mente el rostro de personas sufriendo, personas que han huido de nuestro país, que han dejado su vida, que no encuentran alimento o medicina, personas como nosotros, y Dania, tú que estás en Colombia, yo que estoy por aquí, Leopoldo preso, otro en una embajada, el otro Requesén en una cárcel, por una mafia que saqueó a nuestro país y es la que la ha metido en la peor crisis de nuestra historia reciente. Así que eso fue lo que sentí, ese dolor y esa indignación por lo que ha hecho esta mafia. Por eso es que es mentira cuando dice que la crisis es producto de la guerra económica o de las sanciones norteamericanas. No, es producto de la corrupción de este régimen que ha saqueado a nuestro país y la ha metido en la peor crisis de nuestra historia. Carlos, de todo lo que tuviste la oportunidad de escuchar ayer en la Corte, ¿qué fue lo que más te impactó? Quizás hubo algo que sobresalió de todo eso que escuchaste. Bueno, yo digo que toda esta corrupción conduce siempre a Miraflores. Las altas cifras que se manejaban acá, las personas involucradas, esto no se ha podido hacer sin la anuencia del poder. En un momento por Chávez y en este momento de manos de Nicolás Maduro y por supuesto Cilia Flores. Allí claramente él anuncia que él hizo sociedad con 3 personas, una de ellas a quien nombres es a Raúl Gorrín, hoy dueño de Globovisión, y que la compró con dinero robado, porque eso hay que decirlo, y que vemos que el Gorrín forma parte del clan de Maduro, del clan de Cilia, y recordemos que Gorrín aparece no solo vinculado al caso de Andrade, que como tú muy bien lo has dicho es un solo caso, sino también con otro caso de PDVSA, donde se robaron 1.200 millones y donde Gorrín ha funcionado como vinculación con Cilia Flores y los hijos de Cilia Flores. De manera que toda esta corrupción lleva al poder. Esto no se ha hecho sin el poder. Esto es peor que Pablo Escobar en Colombia, y Dania. Pablo Escobar vendía la droga y con eso montó su cartel. Estos roban a los venezolanos para montar su cartel y su mafia y poner al pueblo de Venezuela a pasar hambre. Así que eso es una de las cosas que a nosotros más nos impacta de todo esta trama de corrupción. Carlos, por otra parte, ¿cuál es el significado de una sentencia como esta? Es decir, la ley finalmente alcanza o comienza a alcanzar a quienes tanto han saqueado a Venezuela.
Bueno, fíjate, Dani, ese juicio se ha debido llevar en Venezuela y no acá, en los Estados Unidos, pero todos sabemos que existe una dictadura que protege a la corrupción y que protege al régimen y que responde a sus intereses. Así que lo que estamos viendo acá es eso mismo, se tiene que buscar justicia en otra parte. Y lo otro que yo destaco es que hay un acuerdo en el caso de Andrade de contribuir activamente para continuar las investigaciones y para dar más elementos y más aportes de otros casos y de otras personas involucradas con casos de corrupción. Esta investigación va a continuar. Y lo relevante te lo resumo en una anécdota que ocurrió en el juicio. El Andrade tenía que pagar una multa en el juicio y las partes acordaron que no la pagara porque no tiene dinero. Luego de tú haber escuchado que tenía yates, mansiones, caballos de lujos, aviones, resulta que hoy está sin nada, como comenzó. Y por supuesto con todo este elemento. Y lo otro que destaco curioso, este Andrade, escuchen bien, era mano derecha de Chávez. No es que era cualquier persona, el mano derecha de Chávez. Y resulta que Andrade en el juicio en la corte elogió a Estados Unidos. Es decir, el hermano de Chávez, y Chávez vivía criticando supuestamente el imperio norteamericano, etcétera, decía que estaba agradecido con los Estados Unidos de haberle permitido traer a su familia, que lo habían tratado excelente, que esto era un gran país y que estaba eternamente agradecido por eso, por todo esto que estaban haciendo y de estar en una justicia pues que era justa. Entonces ves toda esta retórica de cómo se saqueó un país para luego estar viviendo en el imperio de la mejor manera a costa de nuestro pueblo. ¿Cree Carlos Vecchio que ciertamente caerán otros detrás de Andrade? No tengo duda, Dania. Como te dije, ahí se mencionaron 3 nombres, solo se reveló uno, el de Raúl Gorrín, quedan 2 nombres pendientes que van a ser revelados próximamente y como te dije, este es solo un caso y hay muchísimos casos. Para que lo tengamos en perspectiva, el caso de Odebrecht, que se llevó a cabo en Estados Unidos, era solo 800 millones en toda Latinoamérica. Bueno, una sola persona lleva $1 millón o $1 billón de dólares, $1.000 millones de dólares, para que veamos la dimensión. Yo lo único que pude hacer el día de ayer, y Dania, fue acercármele cuando él habló y le dije, mire, usted le debe perdón es al pueblo de Venezuela por el sufrimiento que le ha hecho pasar acciones como las que usted acaba de tomar. No solo perdón a su familia, a sus amigos, al pueblo de Venezuela. Y lo único que usted puede hacer es continuar para que pueda sacar a la mafia que está en Miraflores. De manera que van a venir muchísimos más casos, Idania, de corrupción y que va a involucrar a muchísimas personas. Yo creo que esto es solo la punta del iceberg. E insisto, toda esta corrupción conduce a Miraflores, a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, a sus hijos, a sus sobrinos. Esas son las sanciones que está sufriendo el pueblo de Venezuela con esos nombres. Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, gracias por estos minutos, por compartir con nosotros lo que fue el estar allí, en esa corte en Estados Unidos, donde ayer sentenciaron a 10 años a Alejandro Hernández. Buena tarde para ti. Gracias a ti, Diana, y un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Gracias, Carlos. No sé por qué le quiero cambiar el nombre al señor, como que no ha hecho cosas para no olvidarlo. Alejandro Andrade, no Hernández, que insisto en decirlo. Cuando son las 5:11 minutos, ¿cómo vamos con el encendido del árbol de Navidad de la Casa Blanca? Allí está. Quizás están esperando que se ponga un poco más oscuro, que caiga más la tarde para que las luces se vean mejor. Allí estamos. Mientras tanto, seguimos con más noticias. No hay política de atención migratoria para los venezolanos en Trinidad y Tobago. Esta es la denuncia que ha realizado el diputado venezolano Carlos Valero, luego de informar que en el país caribeño habría 55.000 venezolanos en situación de migración y 135 de ellos se encontrarían detenidos en diferentes cárceles. Según Valero, quien visitó las islas recientemente, la Embajada de Venezuela en este país ha acusado a los detenidos de ser unos traidores a la patria, negándoles el acceso a trámites ante esa oficina consular. En esta parte del programa quiero saludar a Carlos Valero, diputado a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Diputado, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludos a todos ustedes. Lo primero que le quisiera preguntar es, ¿qué encontró usted en la isla? ¿Cuál fue el panorama con el que usted se topó cuando llegó?
En este momento nosotros podemos estar hablando de aproximadamente unos 55.000 venezolanos que están en la isla sobre una población de 1.300.000, es decir, es un número considerable desde el punto de vista porcentual. Estamos hablando de más de 9.000 solicitudes de asilo ante ACNUR. De esas solicitudes de asilo, una vez que son aprobadas, como no hay una legislación que de alguna manera le permita a esos venezolanos integrarse a la isla, al gobierno, a la sociedad trinitaria, lo que ocurre es que les aprueban las solicitudes de asilo y quedan como una especie de limbo. Únicamente van una vez cada 45 días a firmar un libro de control en las oficinas migratorias, pero no tienen derecho a trabajar, no tienen derecho a la salud, sus hijos no tienen derecho absolutamente a nada, no tienen derecho a los servicios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cosas como esta, más de 400 niños que no tienen acceso a la educación formal. La Iglesia Católica, a través de una fundación que se llama Living Water, creó con el patrocinio de ACNUR y de Naciones Unidas un albergue donde estos niños están la mayor parte del día, pues mientras los padres trabajan en negro, o sea, nada legal, y ahí los agrupan. Los niños de 4 a 7 años en un salón, de 6, 7 años y medio a 9, y reciben formación en inglés, formación en algunos valores, pero no hay ningún tipo de escolaridad que soporte a esos niños, con lo cual están perdiendo su vida útil escolar y eso es muy grave. Después vimos también que tenemos un número importante de los 130 detenidos, por lo menos unos 60 entre hombres y mujeres tienen solicitudes de protección ante ACNUR. Eso significa que ellos están amparados por el Tratado de Refugiados del cual Trinidad y Tobago es signatario, pero aún así están detenidos y ellos no deberían estar detenidos. Y bueno, pero igual, una vez que son puestos en libertad, que pagan las multas, que se someten a un calvario, no tienen ningún tipo de estatus legal. O sea, lo que está ocurriendo con los venezolanos en la isla es completamente terrible y yo estoy convencido que esto ocurre por la relación que hay entre el gobierno, entre Maduro y el primer ministro de Trinidad, que tienen una especie de acuerdo secreto del tema de gas y que eso priva todo hacia abajo. Así como en algún momento se llegó a hablar en África de los diamantes, de los diamantes de sangre, cuando se hablaba de la explotación del oro, de las piedras preciosas por parte de grupos. Bueno, aquí podemos hablar de la crisis migratoria del gas, es decir, gracias a que hay ese convenio, entre comillas, bueno, los venezolanos no importan en absoluto. Hablemos de estos 130 venezolanos que usted menciona, que se encuentran detenidos. ¿A qué se enfrentan en términos judiciales? Jurídicamente se enfrentan básicamente a delitos migratorios. Ellos deberían tener asistencia consular y asistencia legal de la embajada, no se la dan. Entonces algunas ONG, algunos abogados de buena voluntad van a la cárcel y entonces le prestan asistencia, pero por supuesto eso es muy precario. Me narró una de las señoras detenidas que había llegado en días anteriores, una chilena que tuvo problemas migratorios, la detuvieron, llegó un miércoles, el viernes estaba el personal de la embajada y el lunes esa señora de Chile estaba fuera de las cárceles porque la embajada se ocupa de esos problemas, pero desafortunadamente el consulado y la embajada venezolana no se ocupan absolutamente de estos temas. Igual tenemos unos detenidos en la prisión de máxima seguridad que están cumpliendo condenas mucho más largas y es exactamente lo mismo, no hay atención consular. Ahora, en su estadía en Trinidad y Tobago, ¿pudo reunirse con alguna de las autoridades de gobierno? Lo logramos, desafortunadamente el gobierno no tuvo tiempo de recibirnos, aún así fuimos a la prisión de IDC y logramos conversar con varios venezolanos. Sin embargo, nos reunimos con miembros de la oposición, del Parlamento, nos reunimos con miembros de las ONG, con personal diplomático, con venezolanos que están allá en situación de refugio, pero no lo hablamos con el gobierno, aun cuando podemos decir que las reuniones con miembros del Parlamento son reuniones oficiales, ¿no? Claro. Ahora, diputado, ¿por qué usted cree que hay tanto rechazo de autoridades a los venezolanos que emigran a la isla? Fíjate, el gobierno venezolano niega que haya crisis migratoria y las autoridades de Trinidad y Tobago asumen ese discurso como propio, privilegiando lo que te comentaba anteriormente, los potenciales acuerdos de gas. Entonces, frente al gas, el problema venezolano de los migrantes venezolanos pasa a un cuarto nivel para las autoridades de ese país. Por supuesto, en la oposición y en la población en general eso está muy mal visto.
la situación política del primer ministro por esas atrocidades que están cometiendo contra los venezolanos, le están generando mucho rechazo interno y rechazo también de la población, que ha visto cómo históricamente la relación entre Trinidad y Venezuela ha sido muy fluida, y ahora este primer ministro, en base a un supuesto acuerdo de gas en el que no lo conoce la Asamblea Nacional, que no lo conoce la opinión pública venezolana, que lo conoce muy poco la opinión pública de Trinidad, en base a ese potencial acuerdo, ese acuerdo entre comillas, él está, digamos que, echando por la borda, acabando con toda la relación histórica de buena voluntad que ha habido entre los dos países. Nosotros le hicimos una solicitud al gobierno y se la hacemos nuevamente a través de este medio, y es que, de Trinidad, y es que hagan un tratamiento del problema migratorio venezolano de manera multilateral. Poco lo que están haciendo en Colombia, que se busque la ayuda de ACNUR, se busque la ayuda de Naciones Unidas, que se busque la ayuda de los países de la región, que se le permita a los venezolanos que están allá estar integrados. Nosotros le expresamos mucho a estos señores que una vez que se solvente la crisis venezolana, que Dios quiera, con la unidad de todos los venezolanos, con la unidad de la oposición, lo vamos a lograr. Una vez que logremos esto, muchos van a regresar. Esto es una situación temporal, pero que mientras ocurre este drama, no podemos tener nosotros estos niños ahí tirados en un albergue sin ningún tipo de educación formal. Entonces, y el llamado al gobierno de Nicolás Maduro, que si es humanista, es cómo permite que tengamos más de 400 niños sin educación formal, cómo permite que haya por lo menos 3 casos que nosotros logramos documentar de niños separados de sus padres porque los padres están detenidos por problemas migratorios y estos niños están en albergues o están supuestamente en cuidado de alguna familia. Es decir, esto es terrible y lo peor aún es que mucho peor es que las autoridades migratorias venezolanas, las autoridades consulares, no hacen absolutamente nada. Ahora, diputado, ¿qué pasa con los derechos humanos de estos migrantes venezolanos? Absolutamente, no solo hay una violación de derechos humanos, sino que hay una violación de los acuerdos de Naciones Unidas en materia de refugiados. Cuando el gobierno de Trinidad detiene a venezolanos con solicitudes de asilo, con solicitudes de protección ante ACNUR, está violentando las normas internacionales. Organizaciones como Human Rights Watch, por ejemplo, han hecho un llamado a las autoridades del Caribe para que atiendan a los venezolanos, pero en estas islas, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, deberían también recordar que la economía de estas islas floreció bajo el turismo de Venezuela años atrás. A ratos uno se pregunta, ¿lo han olvidado? Bueno, es terrible, pero yo pude constatar que el tema no es el pueblo de Trinidad y Tobago, no es la opinión pública de Trinidad, es un primer ministro que se encerró con Maduro en una oficina. Maduro lo convenció de que había un negocio de gas y este señor se entregó, digamos, a la maldad y a la mentira de Nicolás Maduro. Eso es lo que está ocurriendo. Y desafortunadamente, por eso es que tenemos que aumentar la presión de la denuncia, tenemos que aumentar la presión ante los organismos multilaterales. Nosotros hemos dirigido una comunicación a Eduardo Stein, alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, precisamente para que este tema sea atendido con prioridad. Se habla de que más de 200 venezolanos están llegando de forma ilegal a Trinidad y Tobago a través de botes, de embarcaciones. Nosotros lo hemos llamado balseros, los nuevos balseros venezolanos. Y sí, son un recorrido de 9 horas, en mar abierto, terrible, llegan de madrugada. En fin, estamos en una situación calamitosa que tiene que ser atendida de forma multilateral, y en la medida en que el gobierno de Trinidad se niega a ver esto y en la medida en que el gobierno venezolano se niega a coordinarla, claro, los que terminan sufriendo, por supuesto, son los pobres migrantes venezolanos. Así es. Quiero agradecer a Carlos Valero, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Política o de Política Exterior. Muchísimas gracias por estar en NTN 24. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Idania, y saludo a todo el pueblo venezolano y colombiano. Son las 6:21 en Caracas. Continuamos. No cesan los reclamos de los trabajadores públicos en Venezuela. Hoy alzaron nuevamente su voz para exigir al gobierno mejores condiciones de vida. Eso es lo que pasa con quienes se quedan adentro. Piden que se les devuelvan sus garantías laborales y aseguran que el salario no alcanza ni para comer. Este es un informe de Luis Laya en la capital de Venezuela. Señor presidente, no se inmiscuya en los contratos colectivos y deje esto en manos de la empresa y los trabajadores.
respete el contrato colectivo, respete la Constitución Nacional. Cobrar un salario justo y que les respeten sus beneficios. Eso es lo que exigen los trabajadores de los sectores públicos de Venezuela. Hoy el dinero no alcanza ni para comer. Pero otra vez están pasando hambre. Nosotros tenemos compañeros que cuando le falta un día para cobrar el salario semanal, simplemente tienen hasta 2 días sin comer. Eso lo estamos viviendo la clase obrera, la clase trabajadora venezolana. Nosotros le vamos a solicitar en este momento seriedad al gobierno de Maduro, porque los trabajadores somos los que estamos pasando trabajo. Somos nosotros los que estamos viviendo esta grave situación y esta crisis. Nosotros ganamos 600 soberanos a la semana. Eso no nos alcanza a nosotros para comprar un cartón de huevo en Puerto Ordaz, porque vale 1000 soberanos un cartón de huevo. El kilo de queso vale, no nos da para comprar un kilo de queso, que ya está en 900 soberanos un kilo de queso. O sea, yo le digo al señor presidente que con un salario de 600 bolívares, yo lo invito como trabajador, que vayamos al mercado del Quinta Crespo y hagamos un mercado con 600 soberanos para ver si él va a llevar los artículos que él se come, las 3 papas que él se come. En la manifestación que recorrió varias avenidas de Caracas para exigir a la Defensoría del Pueblo que garanticen sus derechos, participaron varios sectores, entre ellos la salud. La crisis se agudiza. Que hoy en día nuestros centros de salud tienen una escasez de insumos y de material médico quirúrgico que alcanza el 95%, que solo se está alimentando en nuestros centros de salud el 5% de los pacientes. Entonces nosotros le exigimos al defensor del pueblo que no defienda su puesto, que no defienda el puesto del presidente, que defienda los derechos humanos de los ciudadanos, que defienda el derecho a la salud y a la vida. Los trabajadores de las industrias básicas de Guayana denunciaron que por protestar son perseguidos. Este martes fueron detenidos 15 trabajadores que reclamaron sus derechos. Son solamente trabajadores, no son dirigentes sindicales y tienen más de 3 meses protestando por su beneficio y su salario. Pues ayer, sin ninguna explicación, el gobierno arremetió. Tenemos información que fue el DGCIN que los metió detenidos, pero no sabemos hasta el sol de hoy nada, ni los familiares tampoco saben nada de ellos. Pero el amedrentamiento continúa. La situación es similar en el metro de Caracas. Más de 60 trabajadores han sido despedidos por reclamar sus derechos. Porque ya son más de 60 despidos injustificados por reclamo de sus derechos. Le hacemos un llamado a través de este medio que rectifique. Los trabajadores indicaron que son más de 3 meses los que tienen en las calles sin recibir respuesta por parte del Estado venezolano. Indicaron que mientras más se prolongue una solución a sus problemas, más contundente será su protesta. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro, gracias por la información. Con esto hacemos una pausa. Antes les recuerdo y les hago una invitación que se suscriban a nuestro canal en YouTube NTN24, www.youtube.com/NTN24. Allí todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo de NTN24. Recuerde conectarse para estar conectado a la información. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. El gobierno de México otorgará la Orden del Águila Azteca, el mayor honor de México para los extranjeros, a Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump. Según la secretaria de Relaciones Exteriores de México, el galardón, que será entregado este viernes en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la cumbre del G20, será otorgado por su papel en la coordinación de las relaciones entre México y los Estados Unidos, desde que asumió el presidente Donald Trump, en particular su papel en la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio, el TLCAN. Ciudadanos y opositores criticaron la decisión. La misma ha generado una gran polémica dentro de México. El historiador mexicano, por ejemplo, Enrique Krausen, ha escrito en su cuenta de Twitter: Kushner es el yerno de quien llamó a los mexicanos asesinos y violadores. Darle el águila azteca es una actitud supremo de humillación y cobardía. Recordemos qué otros reconocidos personajes a lo largo de la historia han recibido esta valorada condecoración. Por ejemplo, Nelson Mandela, en el año 2010. La reina Isabel de Inglaterra en 1973, el escritor colombiano Gabriel García Márquez en 1982 y Walt Disney en 1943, entre muchos otros.
Quiero saludar en esta parte del programa a Jesús Silva Herzog, analista político y profesor del Tecnológico de Monterrey. Señor Silva, bienvenido, muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buen día, encantado. ¿Por qué ha suscitado este malestar entre los mexicanos el anuncio de que se va a otorgar al señor Kushner esta orden tan importante dentro de la propia política mexicana? Mire, en efecto ha habido una indignación extraordinariamente intensa en el país al saber que la máxima condecoración que otorga el gobierno mexicano a un extranjero se dará al asesor, al cuñado del señor Donald Trump. Y creo que la indignación tiene que ver con el hecho de que creo que nos recuerda el momento de mayor vergüenza y de mayor oprobio de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue aquel momento en el que tuvo el arrojo de invitar al candidato del Partido Republicano a la Ciudad de México y darle trato como si fuera un jefe de Estado, después de que su campaña había estado basada en el insulto reiterado al país y la amenaza de levantar un muro en la frontera norte del país, en la frontera sur de los Estados Unidos, de tal suerte que pues resulta desde luego indignante para buena parte del país el que se reconozca a que se le dé una medalla tan prestigiosa a un hombre que no ha hecho ningún servicio a la humanidad y mucho menos a México concretamente. ¿Qué intención pudiera tener el presidente Peña Nieto, ya terminando su gobierno, para otorgar una condecoración de este tipo? Es curioso porque en efecto se trata prácticamente de la última decisión pública del gobierno de Enrique Peña Nieto, un gobierno que termina su encargo pues con una impopularidad desconocida en la historia reciente de México. Y yo creo que esta decisión tiene que ver con una especie de reivindicación de aquel momento, con el hecho de decirle al país que a pesar de todo, aquel acto de indignidad con el cual se prestó el gobierno, la presidencia de México a servir como plataforma de la campaña de este candidato antimexicano, y que todas esas indignidades valieron la pena porque al final del día, a juicio del presidente Peña Nieto, logramos salvar el Tratado de Libre Comercio, continuamos con los socios comerciales del norte y en esa medida esa indecencia pagó a juicio del presidente Peña Nieto. Pero ahora que usted lo menciona, señor Silva, quizás se quiera reconocer el papel de Kushner precisamente en todo lo que fue la renegociación del Telecam. Quizás se quiera reconocer su aporte que pareciera definitivo en la firma del tratado. Yo creo que ese es el mensaje. Se envió... defendió recientemente el presidente Peña Nieto su decisión, esta decisión tan polémica, diciendo que en momentos muy complejos el señor Kushner había estado del lado del país para pues insistir en que no se rompieran las relaciones, que no rompiera la cuerda de la comunicación entre los negociadores de los tres países, y en ese sentido pues se advierte que esa fue la gran aportación a la relación bilateral del cuñado del señor Trump. Del yerno, no el cuñado. Ahora, dicho esto, quizá el malestar generado tenga que ver con la proyección de rechazo que quizá un sector de los mexicanos siente hacia el presidente Trump y lo están reflejando precisamente en su yerno y como reacción ante el anuncio de esta condecoración. Bueno, yo creo que sí. Darle una condecoración al señor Kushner es darle una condecoración a su pariente político, es condecorar y es homenajear a quien ha sido francamente el mayor enemigo de México en las últimas décadas.
esta condecoración del Águila Azteca al señor Kushner es de manera indirecta una celebración de este gobierno xenófobo de Washington. En ese sentido, pues la irritación que nos provoca es que indirectamente el gobierno de Enrique Peña Nieto se despide del país homenajeando a nuestro enemigo, al hombre que nos ha ofendido insistentemente, el que ha iniciado pues una guerra de odio en contra de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, el que recientemente disparó balas de goma a quienes trataban de llegar al otro lado de la frontera mexicana. En ese sentido, pues desde luego que la irritación tiene que ver con el enorme, el intenso enojo que hay en nuestro país en contra del señor Donald Trump. Pues quiero darle las gracias a Jesús Silva Herzog, analista político, profesor en el Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto y muchos saludos a todos. Igualmente, el gusto es nuestro. Vamos a una pausa comercial cuando son las 5:39 minutos, hora costa este. Al regreso, donaciones a gente que realmente lo necesita, en Miami, en Florida. Y el encendido del árbol de Navidad de la Casa Blanca, no crean que no se los vamos a mostrar. Ya lo tenemos, ya venimos. Continuamos con La Tarde. Ya en la última parte del programa, hace minutos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania encendieron el árbol de Navidad frente a la Casa Blanca. Una tradición por parte de la familia presidencial estadounidense que honra el patrimonio festivo de los Estados Unidos. Veamos, escuchemos el encendido o el momento previo y el encendido del árbol. Merry Christmas, everybody. We just have to say it all together. Merry, Merry Christmas. It's great to be with you. And let's light the tree. First Lady will do the honors. We'll do it 10 in reverse. Are you ready? All together. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas. Es el momento en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama Melania Trump, han encendido el árbol. Allí en la Casa Blanca, el presidente Trump deseó una feliz Navidad para todos. Feliz, feliz Navidad, que todo lo grande esté con todos. Y el honor del encendido del árbol de la primera dama Melania Trump. Hace minutos fue este encendido. Y esto en Washington. This next song is all an English Christmas carol that dates back to the 17th century. Por cierto que ayer la primera dama mostró la decoración navideña dentro de la Casa Blanca. El tema escogido por la esposa del presidente fue Tesoros estadounidenses, en la que se resaltan, entre otros, 4 mantos de chimenea con los skyline de Nueva York, Chicago, San Francisco y San Luis. Asimismo, 72 adornos de papel hechos a mano que representan 6 regiones del país y que cuelgan de 4 árboles de más de 4 metros cada uno. Adicionalmente, más de 14,000 adornos rojos que decoran el gran salón. Sin embargo, todo esto ha sido objeto de fuertes críticas por considerar la decoración excesiva e incluso comparándola con películas de terror por el uso del color rojo.
no se puede complacer todo el tiempo a todo el mundo. Y el otro árbol que en unas horas ya se va a encender, lo decíamos al comienzo del programa, pero hagamos de nuevo contacto con Alejandro Rincón en Nueva York, porque el árbol del Rockefeller Center se enciende en la noche de hoy. Alejandro. Hola, Idania, televidentes del Canal de las Américas. Está ya en marcha esta cuenta regresiva para el encendido del árbol de Navidad del Centro Rockefeller, uno de los eventos más emblemáticos del inicio de las festividades de fin de año, no solo aquí en la ciudad de Nueva York, sino también en todos los Estados Unidos. De hecho, los ojos de la nación y del mundo, en el momento cuando esté encendido ya ese árbol, pues van a estar puestos directamente sobre este punto de la isla de Manhattan. Ahora mismo están en desarrollo algunos de los ensayos de los artistas que se van a presentar en el transcurso de la noche, aun cuando el momento cumbre de la ceremonia es la iluminación del árbol, pues este también es un momento muy importante de presentaciones, de espectáculo y sobre todo de una gran celebración. Alrededor de nosotros miles de personas ya están esperando el encendido del árbol. 8,000 personas, de acuerdo con lo que se ha previsto para este 2018, son las que están alrededor de este lugar. El árbol de procedencia de Noruega está decorado con 5,000 luces de tipo LED de colores y todo ello está coronado con una espectacular estrella de cristales de Swarovski. Ojo al dato, 3 millones de estos cristales son los que componen la estrella que para este año tiene un diseño nuevo. Es verdaderamente impactante todo lo que se ha previsto para esta ceremonia que, ojo, también cuenta con un especial esquema de seguridad previsto por la ciudad de Nueva York. No hay una amenaza directa, pero eso no significa que las autoridades no estén alerta. Tendremos miles de oficiales de la policía trabajando, tendremos las unidades de montada y canina, así como cobertura en los tejados con armas largas, nuestros grupos de respuesta estratégica que caen bajo la División de Operaciones Especiales, nuestro Comando de Respuesta Crítica, que está también bajo el Buró, y una fuerza de trabajo que también será desplegada en el área. Ahora mismo empieza ya a crecer el ánimo, está entrando a la gente mientras avanza la preparación y sobre todo quiero que ustedes ahora tengan la oportunidad de ver ahí directo el protagonista de esta noche. Ese es el abeto noruego coronado con su estrella cristal de Swarovski. Ya todas las luces están puestas, está apagado, pero en la noche de hoy, a partir de las 9:45 aproximadamente, según lo previsto en el programa, pues va a estar encendido ese árbol que fue traído de hecho del estado de Nueva York. Vino de una granja del norte del estado, fue donado por una familia que es la que este 2018 pues ha podido permitir que este árbol esté aquí haciendo parte de la celebración en uno de los momentos más emblemáticos del inicio de estas fiestas de fin de año, que además de reunir a las familias, a los turistas, es también un momento, un punto de referencia muy importante para la ciudad. Tal vez alrededor de lo que vemos en la Gran Manzana, este árbol de Navidad es uno de los más concurridos, aun cuando hay otros en importantes sectores de Manhattan, sobre todo como por ejemplo en la Bolsa de Valores en Wall Street. También hay otros puntos comerciales, principalmente donde se ubican este tipo de decoraciones navideñas, pero lo que es realmente un ícono de la ciudad de Nueva York es este árbol de Navidad, que en la noche de este miércoles, ya con su iluminación, pues marcará el inicio de las fiestas de fin de año, algo que realmente es esperado por todos quienes, independientemente del frío, estamos realmente enfrentando ahora sensaciones térmicas bastante bajas, aproximadamente unos 3, 4, 5 grados centígrados, y pues a pesar de esta temperatura, eso no significa que el espíritu y el calor de la Navidad empiece a sentirse ya con más fuerza. NTN 24 está aquí llevando para ustedes esta información. Es todo por ahora. Y Dania, continúen ustedes con más en la tarde. Cuando enciendan las 50,000 luces LED
quizás, bueno, es luz fría, no creo que te vaya a calentar mucho, pero es un momento esperado, es un momento increíble. He tenido la oportunidad de estar ahí, sanamente te envidio porque es eso, es como sentir que la Navidad está entrando cuando ese inmenso árbol se enciende. Gracias, Alejandro, como siempre, siempre allí, Alejandro. Gracias, buena tarde para ti, disfruta el momento. Gracias, felicítate por ustedes. Mientras esto ocurre tanto en Washington como allí en Nueva York, la solidaridad también forma parte de la Navidad. Y desde esta madrugada, familias necesitadas en Miami esperaban en fila la posibilidad de reclamar un cupón para recibir un mercado gratis de Navidad. Para muchas personas de escasos recursos del condado, este regalo es la única opción de tener una cena durante las fiestas decembrinas. Paola Serna tiene el reporte en Florida. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, desde esta madrugada miles de personas han venido a los alrededores de la Cámara de Comercio Latina de la Camacol a reclamar como cada año los mercados o las cestas navideñas que entrega esta organización a personas de bajos recursos. Muchos llegaron desafiando las bajas temperaturas que este año han sido incluso las más bajas desde principios del 2018, entre 50 grados Fahrenheit, alrededor de 10 a 12 grados centígrados. Las personas han esperado para venir a reclamar este mercado que es de gran ayuda para la temporada navideña. Bueno, cuénteme qué espera usted o qué tan importante es este mercado que le regala la Camacol. Muchísimo, porque yo tengo nada más que un incontact de 500 pesos al mes y ese es con lo todo que yo cuento. Bueno, ¿y qué normalmente le dan en este mercado? De todo, de todo. Esta es la segunda vez que yo vengo. No, el año pasado no pude venir, pero entonces lo estaba sintiendo mucho, porque aquí dan un buen mercado para una semana. ¿Y cómo lo aprovechan? ¿Lo usan para la cenita de Navidad también? Para la cenita de Navidad y para un niño autista que tengo conmigo, que es mi nietecito, y él encantado preguntando que si le dieron turrón en la compra. ¿Cuánto tiempo se demoró desde que empezó a hacer la fila? Bueno, ahorita, como 3 horas, sí, más o menos. Pero sí. Vale la pena, ¿no? No, sí vale la pena, sí, hasta 6 horas que hubiera estado aquí paradita, porque tengo 84 años y hay veces que no puedo estar mucho tiempo parada, pero traje mi cafecito y completa la mujer. Bueno, déjeme decirle que maravilloso, porque nos ayudan con lo que nos dan, que para nosotros es sacrificio de todo el que aporta para que nosotros podamos tener nuestra cena. Quiere decir, amén. Y a ustedes que siempre están con nosotros. ¿Y qué viene en estos mercados? ¿Qué incluyen? Bueno, ahí incluye la carne, arroz, frijoles, sazones, azúcar. ¿Y con esto preparan la cenita de Navidad? ¿Qué preparan? Alabao, sí señor, que queda riquísima. Las personas que el día de hoy lograron reclamar su cupón tendrán la posibilidad de obtener este mercado navideño el próximo 17 de diciembre a partir de las 7:30 de la mañana. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, por la información. Llegamos al final de la tarde de hoy. Hemos tenido un fin de programa navideño. ¿Y usted encendió ya el árbol de su casa? Bueno, si puede, hágalo. Eso siempre tiene otro ambiente y nos llena de alegría, la que necesitamos muchas veces. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Les espero mañana a la misma hora para debatir, compartir, analizar la agenda informativa del día. No se aparte de nuestra sintonía, termina la tarde, comienza la noche. Jefferson Beltrán ya está listo para comenzar. Los veo mañana.